Día, querida familia, esperando podamos tener en este día, en este nuevo jueves en nuestra vida, la felicidad, el gozo que nos da el Señor a cada uno de sus hijos. Estamos viendo que vamos a comenzar a ver el próximo lunes acerca de lo que la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dice por ahí en Filipenses, todo lo puedo en Cristo. Qué maravilla esto, ¿verdad? Triunfadores, vencedores. Pero la realidad es que comenzamos nuestra vida en derrota. Ya habíamos hablado anteriormente de qué manera el pecado, o sea, de qué manera llegó la derrota a nuestra vida a través del pecado de Adán. Entonces, hoy vamos a ver la corresponsabilidad de la humanidad. Porque dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, y acá la palabra todos es un absoluto. No hay absoluto que pueda salir de la mente de un ser humano. Pero sí de la palabra de Dios, sí de Dios puede haber absolutos. Dice, por cuanto todos pecaron. No hay zonas grises, no hay posibilidades, no hay opiniones posibles, no. Acá dice que todos pecamos. Usted y yo pecamos. Dice, y que por razón del pecado, continúa diciendo este versículo, o sea, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, la base bíblica aquí está para todos. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, podríamos decir, o alguien podría decir, bueno, pero acá el que pecó fue Adán. Yo no pequé. ¿Por qué yo tengo que ser imputado en el pecado de Adán? Sin embargo, esta fue la experiencia de David en el capítulo 51 de Salmos. Salmo 51:5 dice, he aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Quiere decir que nosotros somos pecadores, aún desde la concepción somos pecadores. Fíjense, hablábamos antes de imputación y vamos a ver un poquito esto. En Romanos capítulo 5, versículo 12, y luego vamos a ver del 15 al 19, pues Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte. O sea, primero el pecado. Recuerda lo que Dios le dijo a Abraham. Hay una prueba. No comas del fruto de ese árbol. Si vas a comer, vas a morir. Entonces, por el pecado, la muerte. Y dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Imputación de pecado. La imputación es la persona que ha sido acusada formalmente de cometer un delito. O sea, nosotros fuimos acusados por Dios de cometer un delito, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Dice, cualquiera sea el estado del proceso que se tramita en su contra. Estamos en un proceso, dice Hebreos, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio que va a llevar a la destitución de la gloria de Dios a todos aquellos que no le hayan recibido como Salvador personal. Imputación es atribuir a una persona un delito. Es la idea de responsabilidad, en este caso, responsabilizar
a los descendientes de Adán por los hechos cometidos por esto. Ahora, fíjese esta secuencia en Romanos capítulo 15 que hay, interesante, de 4 pasos que nos llevan a la destitución de la gloria de Dios, o sea, al infierno. Romanos capítulo, son 4 palabras. Romanos capítulo 5, verso 15 dice, pero el don, o sea, el don está hablando acá de Jesucristo, el regalo de Jesucristo, dice, no fue como la transgresión. Así que en primer lugar, la primera palabra a considerar es la transgresión. Había una limitación de Dios en Adán y él transgredió, o sea, él cruzó el límite. Quiere decir transgresión que él fue más allá de aquello que le era permitido. Dice, porque si por la transgresión de aquel uno, o sea, Adán, murieron los muchos, o sea, todos nosotros. El verso 16 dice, y por el don, o sea, de nuevo por Cristo, por el regalo de Cristo, dice, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, o sea, de Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Fíjese qué interesante. Primero la transgresión fue más allá del límite, fue más allá de lo permitido, fue más allá de lo que Dios le había establecido. Viene el pecado, viene el juicio. Dios hizo un juicio sobre la humanidad, sobre Adán, sobre Eva, sobre la tierra y sobre la serpiente. Esto lo vemos en Génesis capítulo 3. Y el verso 17 dice, sí, pues por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Entonces tenemos transgresión, juicio, muerte. Y el verso 18 dice, así que como la transgresión de uno, por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. O sea, la secuencia, transgresión fue más allá del límite que Dios le había establecido. Viene el juicio de Dios, la condenación que Dios le había dicho que todo el mundo iba a morir, y viene la muerte, y luego la condenación por la muerte en pecado, muerte en pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hay un canto de esperanza al final de este pasaje, en el verso 19. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, o sea, de Cristo, que obedeció a Dios, a su Padre, siendo 100% hombre, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, aquellos que creen en Cristo Jesús como el Hijo de Dios, aquellos que creen que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, aquellos que creen que resucitó al tercer día, levantándose de los muertos y justificándonos delante de Dios a todos los que creen. Entonces, esto significa que el mundo está bajo la ira de Dios. Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Los que creímos en Cristo Jesús ya no nos movemos por las obras de la ley. No es que tenemos que hacer esto y aquello para ser justificados. Somos de la fe en Cristo Jesús. Confiamos en Cristo Jesús. Para que toda boca se cierre, dice,
y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Recuerdan? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, no hay nadie en este mundo que pueda decir: yo nunca cometí un pecado, yo nunca transgredí los límites de Dios, yo cumplí con toda la ley. Hace algunos años escuché el testimonio de un hombre que había recibido a Cristo en su corazón, pero que había sido muy incrédulo. Hablaba con un misionero que le predicaba el Evangelio de Cristo Jesús, y él refutaba todo lo que era de la salvación. Este misionero, ya no sabiendo más qué decirle, le agarró y le dije: bueno, hagamos un trato. Andate a tu casa, no vengas por un mes. En un mes vos tenés que agarrar y no cometer un solo pecado. Si vos no cometés un solo pecado en un mes, entonces vení y yo voy a considerar tu postura. Sabía lo que decía este misionero. Al día siguiente vino este joven y le dijo: mirá, ni siquiera un mes, solamente un día no pude vivir sin pecar. Esta es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 3. Dice: entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo. Y fíjese lo que dice: en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Intelecto, emoción y voluntad, caídos por el pecado, la degradación total del hombre. Pero hay algo muy lindo en Juan capítulo 3, versículo 30 y 36, que aparece, si bien aparece la condenación, también aparece la salvación. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tiene. No tendrá. No tal vez. No dice posiblemente. No en el futuro. El que cree en el Hijo hoy, tiempo presente, hoy tiene vida eterna. El que cree en aquel que Jesucristo murió por nuestros pecados, siendo el Hijo de Dios, resucitó al tercer día, lo cree de todo corazón, llama a Cristo a su vida, hoy tiene la vida eterna. Así como en Adán nos fue imputada la muerte, en Cristo nos es imputada la vida. Pero sigue diciendo: pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo no quiero la ira de Dios en mi vida. Creer en Cristo es muchísimo mejor. Por eso, a partir del lunes vamos a ver cómo somos vencedores, cómo somos victoriosos, cómo de las tinieblas pasamos a la luz, de la muerte a la vida, de estar perdidos a encontrar el camino, de vivir en una mentira a encontrar la verdad, de estar muertos a la vida. Jesucristo le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. De la derrota al triunfo en Cristo Jesús. El lunes seguimos hablando de cómo ser más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Bendiciones, querida familia, que tengan un hermoso fin de semana.